Hola, mi nombre es Darian Citlali Timoto Pérez, alumna de la Universidad Virtual CNSI. Actualmente resido en el Estado de México. Estudio mi bachillerato en línea. Mi matrícula es AL059192. Contestaré unas preguntas sobre la actividad del proyecto integrador y a su vez resolveré dichos problemas. La primera pregunta es, ¿qué es el exponente? Menciona dos ejemplos. El exponente es la cantidad de veces que un número llamado base se multiplicará a sí mismo. Es decir, nosotros ya lo conocemos mucho, lo hemos visto muchas veces. 5 elevado a la 4. El 5 se va a multiplicar 4 veces, es decir, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Y así hasta encontrar el residuo. Otro ejemplo podría ser 2, uno más sencillo sería 2 elevado al cuadrado. El 2 se va a multiplicar dos veces, es decir, 2 por 2 es igual a 4, que es su residuo. La siguiente pregunta es, explica sus funciones exponenciales. La primera ley dice que si se multiplican dos números con la misma base y diferente exponente, entonces se suman sus exponentes, es decir, es a, que es la base, su exponente m, por a exponente n, es igual a más exponente m más n. La segunda ley, si un número elevado a un exponente se encuentra a sí mismo elevado a otro exponente, entonces se multiplican. Es decir, a entre paréntesis exponente m por fuera exponente n es igual a exponente m por n. La tercera ley dice que la división de un número racional elevado a un exponente será igual al numerador y denominador elevados individualmente a ese mismo exponente. La cuarta ley explica que la multiplicación de dos números elevados a un exponente es igual a la multiplicación de esos mismos números elevados individualmente a ese mismo exponente. La quinta ley y última hace referencia a la división entre dos números con diferentes exponentes, las cuales se resolverán si se cumplen los siguientes puntos. A con exponente n menos m es igual, los puntos que se tendrían que cumplir es que m sea mayor a n. El siguiente punto que se tiene que cumplir es que 1, m sea igual a n. Y el último es que el coeficiente de 1 sobre a exponente m menos n, que sea menor, es decir, m sea menor a n. La siguiente pregunta es, ¿qué es un logaritmo? Es un número real positivo en una determinada base a la que se debe elevar la base para llegar a dicho número. Menciona la diferencia entre la función logarítmica y la trigonométrica. Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a, donde x es la variable independiente. En cuanto a la razón trigonométrica de un ángulo a, son los obtenidos entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Las comparaciones por su cociente de sus tres lados, a, b y c. Es decir, la diferencia más clara es que uno se centra en la razón trigonométrica, que quiere decir que se centra en los triángulos. Mientras que una función logarítmica pues está formada por un logaritmo, que obviamente pues, no es lo mismo. Acabo de recordar que tengo que responder 3 problemas. Entonces primero vamos a responder los problemas y después nos vamos a seguir con las últimas preguntas. El primer problema es este. 3 elevado cúbico más 3 elevado a la quinta potencia más 3 elevado a la cuarta es igual a 351. Explico. Solo seguimos las instrucciones de nuestra propia ecuación, es decir, 3 lo multiplicamos 3 veces por el 3, más 3 lo multiplicamos 5 veces por el 3 y 3 por el mismo 3 elevado a la 4 lo multiplicamos 4 veces por su mismo número, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que serían 4 veces.
Es decir, sumamos los resultados y quedaría 351. El segundo... La siguiente ecuación exponencial es 5 elevado a, 5 elevado al cuadrado entre 5 elevado a la sexta potencia. Igual seguimos las instrucciones de nuestro exponente, hacemos la operación. Sin embargo, aquí nos marca en la cuarta ley, explica que la multiplicación de dos números elevados a un exponente es igual a la multiplicación de esos mismos números. Perdón, es la quinta. En la quinta ley hace referencia a la división entre dos números con diferentes exponentes, los cuales se resolverán si cumplen los siguientes puntos. En este caso, como m es menor que n, por eso ponemos 1 es entre 625. El siguiente caso es 8x a la séptima potencia entre x cuadrada, que si se hace una simplificación, quitamos x séptima y x cuadrada y quedaría 8x cúbica. Y eso sería los problemas. En cuanto a la última, dice, explica las características de las funciones periódicas. La amplitud A indica la mitad de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una función periódica. El periodo. Toda función periódica debe cumplir con un ciclo en el que al finalizar un periodo, inmediatamente después vuelva a comenzar otro, es decir, la longitud del intervalo más pequeño contiene una copia del patrón que se repite. Por último, la frecuencia es la cantidad de ciclos que ocurren en un intervalo. Y eso sería todo. Muchas gracias.